¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos al Observador Santa Fe, bienvenidos a Un Rato Más por la FM 102.5, a través de todas nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, en el canal del Observador Santa Fe, redes sociales, en Instagram, El Observador Santa Fe, en una semana muy particular, fundamentalmente ayer jueves, ¿no? Porque ayer jueves 8 de mayo, minutitos después de las 6 de la tarde, hora de Roma, en Italia, vimos la fumata blanca. Los cardenales eligieron quién sería en definitiva el guía espiritual de millones de católicos. Marcó efectivamente el eje informativo de los medios a nivel internacional, y la Argentina no fue indiferente. También aquí se especulaba con la posibilidad de los cardenales que que eran papables, que finalmente no fueron, porque el que fue elegido en todo caso no estaba entre los más mencionados. Pero bueno, hay toda una historia detrás, hay toda una historia que se cumplimentó, hay toda una historia que se respetó en la Plaza San Pedro, la chimenea, el humo blanco, bueno, esos valores que desde hace tanto tiempo la Iglesia Católica sigue manteniendo. La gaviota posada al lado de la chimenea desde el inicio del cónclave, el humo blanco como señal de que la sede dejó de estar vacante, fueron las imágenes más importantes, ¿no? Del Vaticano en la jornada de ayer. Todos pudimos ver el desfile de la Guardia del Vaticano, miles de fieles rezando en la Plaza de San Pedro, implorando por la claridad en el momento del voto. Estaba todo bloqueado en cuanto a señales telefónicas, digitales. Es imposible saber qué ha pasado adentro de la Capilla Sistina, pero bueno, en definitiva fueron 133 los cardenales que participaron, 52 europeos, 37 americanos, 23 asiáticos, 18 africanos, 4 de Oceanía, la mayoría de ellos nombrados durante la gestión del Papa Francisco, muchos de ellos franciscanos, al menos cercanos al Papa argentino, por lo que también se especulaba que el elegido sea un hombre cercano a Jorge Bergoglio. Desde que comenzaron el miércoles por la tarde a votar ante el juicio final de Miguel Ángel, después de 3 fumatas negras, vimos el humo blanco. Una el miércoles, 2 el jueves, y finalmente, bueno, se supo que había papa, habemus papa, esto tan renombrado a través de los canales y los medios de televisión, de los diarios, de las radios de todo el mundo. Finalmente se hizo realidad. Había papables, al menos los que estaban en la primera fila para ser elegidos papa: Pietro Parolin, el italiano, quizá la figura más emblemática; Luis Tagle, el sacerdote filipino; Matteo Zuppi, también italiano; Robert Sará, de África; Pierbattista Piezaballa, de Italia; y Pedro Erdó, de Hungría. A ellos se los mencionaba en el transcurso de esta semana como para que puedan ser elegidos. Bueno, finalmente ninguno de ellos, ninguno de ellos fue. Otra vez se rompió con toda esta especulación en cuanto a favoritismos. El nuevo Papa de la Iglesia Católica es Robert Francis Presbot, quien ha adoptado el nombre de León XIV, elegido 8 de mayo de 2025 como el sucesor de San Pedro número 267, tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril. El primer Papa norteamericano. Robert Francis Presbot nació en Chicago en 1955, es el primer pontífice estadounidense de la historia de la Iglesia Católica, tiene una profunda conexión con América Latina. Vivió más de 18 años en Perú, donde fue director del Seminario Agustiniano de Trujillo, obispo de Chiclayo. Incluso obtuvo la nacionalidad peruana, por lo que ustedes imaginarán que en ese país la algarabía y la alegría también era total en la tarde de ayer. Antes de su elección como papa, Presbot
fue prefecto del dicasterio para los obispos en el Vaticano, una posición clave en la jerarquía eclesiástica. Su perfil destaca por su experiencia pastoral y de gobierno, administrativa, así como por su carácter humilde y conciliador. En su primer mensaje del balcón de la Basílica de San Pedro, León XIV fue sencillo e incluso breve. Dijo: la paz sea con todos vosotros, hermanas y hermanos. Pidió: ayudadnos a construir puentes. Se dirigió al pueblo en italiano y en español. Son dos idiomas que maneja prácticamente a la perfección, e impartió la bendición. Es un papa joven, cumplió 69 años en el 2025. Si uno lo compara con el papado de Francisco, cuando asume, Jorge Bergoglio tenía 76 años. Bueno, tiene 69 años, Presbot, por lo tanto, es un papa relativamente joven, pertenece a la orden religiosa de San Agustín, de los agustinos, y como mencionábamos recién, habla inglés, español, francés e italiano. A modo de síntesis de lo que ha sido una jornada histórica, la de ayer jueves, con nuevo papa en todo el mundo, nuevo jefe de la Iglesia Católica a partir de las últimas horas. Nos metemos ahora sí en programa, hablamos de biocombustibles, hablamos de trasplantes de órganos, hablamos de paritarias y mucho más en un rato más en el Observador Santa Fe. Seguimos en un rato más por FM 102.5, El Observador Santa Fe. Me acompaña Marcelo Cusnier, presidente de la Cámara de Biocombustibles de Santa Fe. Marcelo, un gusto que estés con nosotros hoy por visitar los estudios del Observador. Buenas tardes. Gracias a vos por invitarnos y Bueno, por el interés que generamos, digamos. la verdad que sí. En principio, para poner a la gente en tema, tenemos una charla como para ir hablando de diferentes cuestiones. Pero básicamente, ¿qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles, como vos sabrás, se dividen, digamos, en dos grandes áreas en lo que tiene que ver en la Argentina. El bioetanol, que se hace a partir de los desechos de la caña y del maíz, Ujú. y del biodiesel, en el que somos fuertes aquí en la provincia de Santa Fe, que se fabrica en base al aceite de soja. Mm. Eso son los biocombustibles de lo que llamamos primera generación. Pero ya en el mundo hay un montón de combustibles que son de segunda y de tercera generación que tienen que ver con la generación de energía a partir de los desechos. Ajá. De desechos de múltiples actividades, como la biomasa, desecho de la madera, basura, incluso desechos cloacales, se pueden hacer biocombustibles de tercera generación. Eso en la Argentina todavía no se pone en Bueno, práctica. bueno, hay plantas en la Ajá. Argentina que ya están preparadas para los combustibles de segunda y tercera generación, pero imagínate que le estamos dando poca importancia a los de Claro, primera, claro. que es lo que estamos reclamando a través de las cámaras, a través sobre todo de la CASFER, que es la cámara que yo presido, la Cámara Santafesina de Energías Renovables, y de las cámaras del bioetanol de la Argentina, ¿no? ¿Cuántas plantas elaboradoras de biodiesel hay en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe hay 10, ¿sí? Y como vos sabrás, están divididas en dos escalas de planta. Lo que son las pymes, que no son las empresas que nosotros representamos, y están las grandes, los grandes crashing, Bunge, Cargill, todo el cordón industrial de Rosario y Puerto Ujú. General San Martín, que su principal tarea de esas grandes plantas es hacer la famosa harina de soja para Ujú. exportación, y como subproducto lo que sale es el aceite de soja. Entonces lo que vieron era que había una oportunidad de agregar valor, estos grandes crashing, a la cadena sojera a partir de industrializar el aceite de soja,
y también darle volumen y darle valor a eso, y el mercado destino de esa producción es la exportación. El nuestro, el mercado de las pymes, que somos 27 en todo el país, ¿sí? Como te dije, radicadas en todas las provincias argentinas, es la mezcla con el gasoil fósil a través de una ley, que es la ley de promoción de los biocombustibles, que, bueno, era la ley 26.093, después se transformó en la ley 27.640. A partir de la ley esa 26.093, nosotros decimos que una ley de avanzada para lo que tenía que ver con los biocombustibles en América, porque una ley realmente con artículos muy interesantes, que iba a un corte al 10%, que, bueno, que permitía a las plantas radicarse en el interior profundo de la No Argentina. se cumple por lo que me decís. Y no, lamentablemente la ley 26.093 terminó su vigencia en el 2021. Ajá. A partir de allí, bueno, hubo una lucha de todas las plantas porque había una capacidad productiva muy importante en la Argentina que tenía que seguir trabajando, Mm. agregando valor, dando arraigo rural, como decimos nosotros, porque son plantas que están radicadas desde Catriló, en La Pampa, Zapereira, la nuestra Claro, acá claro. cerquita, donde no hay posibilidad de industrias de ningún tipo. Entonces, ¿qué se quiso hacer con la ley 26.093? Que las plantas estas vayan a industrializar la ruralidad en esos lugares donde hacía falta industria. Ujú. Y se logró, 27 plantas, todas de capital nacional, más los 6 crashing, de los grandes crashing, Bunge, Calgin, Renova, eh, que se instalaron en el puerto de Rosario y cuyo destino era el mercado externo. Entonces, la verdad que el esquema que se armó con la ley 26.093 era buenísimo. ¿Qué pasó Lamentable, en el medio? y pasaron un montón de cosas. Pasó el lobby petrolero, Eh, eh, que hoy está tan de moda. O sea, hoy, digamos, son nuestros principales clientes las petroleras, ¿Y ¿sí? competidores al mismo tiempo o no? Bueno, hoy todavía no, Ujú. porque la ley 27640 le puso un freno a las petroleras para intervenir en el negocio del biocombustible. Y también lo que hizo es bajar los cortes. O sea, le dijo, está bien, ustedes no van a entrar, pero están obligados a cortar solamente en el caso del biodiesel. En el caso del diésel, cuando vos lo cargas en la chata, en el colectivo, en el Sí, camión, sí, 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 sí. hoy hay un 7,5%, pero la ley habilitaba a partir de un 5%. Ujú. ¿Qué pasó en el medio? Un montón de cosas. Eh, la ley 26.093 se terminó. El lobby petrolero llevó a que salga una ley emparchada que no sirvió y hoy no está aplicándose. Hoy hay una fórmula de precio que teóricamente tienen que respetar las petroleras, que no se respeta. ¿Quién lo tiene que hacer respetar? La tiene que hacer respetar la Secretaría de Energía de la Nación, que tiene el poder de policía para el contralor, de que no solo de que en el surtidor salga hoy un 7,5% de mezcla, en el caso del diésel, y el 12% en el caso de las naftas, sino que también asegurar un precio, porque nosotros somos un mercado regulado, no porque pedimos ser regulado, simplemente porque la ley ante un monstruo y 27 pymes, obviamente lo que tiene que hacer el Estado es regular. ¿Para qué? Para que el monstruo no se coma las pymes, digamos. Ujú. Tiene que ser, como decimos nosotros, un árbitro, pero no para Boca y para River solamente. Un árbitro que realmente se ponga los pantalones Ahora, y con regule. todos los recortes que hubo a nivel nacional, ¿el Estado tiene las herramientas necesarias para ese contralor que vos estás mencionando? Mirá, yo creo que sí, la Secretaría de Energía es la Secretaría. Sí. Si vos te pones a ver el mapa de quienes tienen más posibilidades de recursos en la Argentina y mirá lo que tenemos en Vaca Muerta. Digo, Ujú. nosotros no competimos con Vaca Muerta, no queremos competir. Eh, Queremos integrarnos completamente a la transición energética a través de un combustible que vos no tenés que cambiar nada en tu motor. Vos tenés un auto gasolero, vos podés llevar el corte al 20% tranquilamente y no tenés que hacer ninguna cuestión técnica. Y estás ahorrando entre el 70 y el 80% de Funciona gases de efecto perfectamente. invernadero. Pero perfectamente. Tenemos el ejemplo en la provincia de Santa Fe, que fue muy exitoso, del B100. Cuando Ujú. yo te digo B100 es todo biocombustible,
en los colectivos y no hubo ningún tipo de inconveniente. ¿Cuántas toneladas de producto generan ustedes anualmente? Bueno, qué buena pregunta esa. La capacidad productiva de la Argentina, para que vos te des una idea, supera las 4 millones de toneladas anuales. Hoy, ¿sabés cuánto estamos produciendo? El 30% de 4 millones. No llega no, este año creo que no va a llegar al millón de toneladas. Entonces, decimos nosotros que nosotros tenemos una ecuación de ganar-ganar con esto. ¿Por qué? Porque, como te dije, se industrializa la ruralidad, se ahorra divisas, un tema muy importante y que la gente no conoce. La Argentina es un importador desde siempre de combustibles fósiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de refinación en la Argentina no alcanzan para lo que vos sacás del suelo, alcanzar a refinarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Traer nafta, traer Claro. gasoil desde afuera. Y eso genera que se vayan las divisas, ¿sí? Genera que el negocio lo termine haciendo la petrolera con su proveedor del exterior, con todo lo que puede haber atrás de todas estas compras millonarias, cuando vos podés sustituir perfectamente el gasoil importado por biodiesel de Claro. altísima calidad, producido en plantas de Piamonte. ¿Y por qué no se hace? Esa es la Y bueno, pregunta. yo creo que hay decisiones políticas, ¿no? Ajá. La decisión política fue y es cada vez más apostar eh, por el desarrollo de Vaca Muerta, Ujú. que nosotros, como te dije, en volumen es imposible lograr sustituir totalmente la producción de los fósiles con biocombustible, pero sí podemos dar, digamos, un apoyo importante para que ese diésel que se genera, esas naftas que se generan, contaminen menos a la población. Ujú. Digo, es eso nomás. Y aparte, toda la cadena digamos, de beneficios que trae en empleo, en los pueblos donde estamos radicados, No, absolutamente, se claro. genera un movimiento económico que es impresionante, ¿no? Digamos, nosotros en verano, que en una planta tipo, vos tenés que hacer mantenimiento, tenés que hacer metalmecánica, tenés que hacer movimiento de suelo, tenés que hacer convenios con las universidades, con el CONICET para mejorar los procesos, para mejorar los productos. Estamos auditados por las principales petroleras de la Argentina, que no le van a meter cualquier cosa al Infinia, Diesel o a la nafta Premium. Y nos hemos transformado también, y eso es bueno decirlo, en un insumo, en un ingrediente. En el caso del gasoil fósil, del premium, sí o sí tiene que estar cortado con por lo menos un 4% de biocombustible y de Ah, biodiesel que se genera en el suelo santafesino. ujú. Ahora, cuando hablamos de biocombustibles, tenemos biodiesel y bioetanol. Exacto. ¿Cuál es básicamente la diferencia en el porcentaje de corte, digo? Bueno, el bioetanol, actualmente tenemos un 12%, el bioetanol se mezcla directamente con las naftas. Ujú. Y es un 6% bioetanol de caña y otro 6% de bioetanol de maíz. El mundo, Germán, ¿va hacia dónde? Va hacia los combustibles de transición. ¿Por qué? Porque no tenés que modificar ni la infraestructura cuando vos escuches decir, che, no hay que modificar la infraestructura, ¿qué es lo que no hay que modificar la infraestructura? Y no hay que modificar las estaciones de servicio. Vos no tenés que poner estaciones de carga eléctrica desde Jujuy hasta Ushuaia, con un país como la Ni un Argentina. surtidor distinto. Ni un surtidor distinto, Ajá. ni los tanques, ni las estaciones de servicio, Es no las decir, que tenés los que combustibles modificar. se complementan por sí mismos. Perfectamente. Ajá. Y en el caso del biodiesel, que el corte sugerido de la ley, no sugerido, establecido por la ley 27640, era de un 5%, como vos recordarás bien, con el tema de la guerra de Ucrania, no había ni divisas ni gasoil para importar. Entonces, ¿qué hicieron? Rápidamente, el gobierno en ese momento que dijo, a ver, ¿qué tenemos a mano? El biodiesel. Y las plantas estaban en funcionamiento, la capacidad productiva estaba, el capital de los empresarios pyme estaba, y automáticamente salimos a suplir la demanda, porque si no, no hubiésemos tenido para sacar la cosecha si no hubiera sido por el biodiesel. Entonces, eh, ¿viste? Cuando se habla de sentido común, Sí, el sí, menos sí, sí. común de los sentidos. Sí. Bueno, creemos que hay intereses también. eh,
necesitamos que la provincia de Santa Fe tome a través del gobierno una carta fuerte. ¿Por qué? Porque, digamos, la potencia productiva de Santa Fe se explica en esas 6 grandes productoras. Imagínate, nosotros tenemos una producción mensual que ronda las 1.200 toneladas. Ajá. Vamos a hablar en el año. En el año, ponele, tenemos 12.000, entre 12 y 20.000 toneladas que podemos hacer con la planta nuestra. Hay plantas que están instaladas en Rosario que tienen 300.000 toneladas anuales. Entonces, todo ese mercado que nos estamos perdiendo en el mundo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente somos muy competitivos a nivel global. ¿Y qué han hecho? Estados Unidos, por ejemplo, puso un arancel del 120% Sí, cuando la sí, sí. primera vez que asumió Trump. Entonces, a partir de ahí nos ha costado entrar con el biodiesel nuestro propio a Estados Unidos. En Europa nos pasó algo similar. ¿Y qué pudimos lograr a través de una pelea importante gubernamental? Que haya cupos. Entonces, bueno, esas plantas hoy están vendiendo a Europa, pero con un cupo. Tenemos que seguir trabajando para que esas plantas, que son muy importantes, tengan un trabajo de acuerdo a la capacidad productiva que tienen y no estén con una capacidad ociosa. Hay un tremendo lobby petrolero, ¿no? Detrás de todo esto. Y bueno, yo te invito, bueno, a ver, agarremos y pongamos, abrí cualquier diario, cualquier página de internet de cualquier diario, abrí cualquier streaming, abrí, y bueno, vos ves la principal petrolera estatal Ujú. que en todo tiene una presencia. Nosotros hacemos lo que podemos con los Sí, recursos que sí, podemos, sí. digamos. O sea, pero bueno, son nuestros principales clientes. Nosotros no vamos a hablar mal de las petroleras. Entendemos que ellos tienen un horizonte de producción que, bueno, en un momento fue 2030. Ahora después se fue corriendo un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué es lo que creemos? Que bueno, obviamente vos ves que tu negocio te dicen, mirá que en 20 años, o en 5 años, o en 10 años se te termina y no podés producir más, tenés que buscar una energía alternativa. Ujú. Pero bueno, nosotros hoy somos una realidad en la Argentina. Las plantas están instaladas, la capacidad productiva está, el capital está. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando al gobierno provincial y al gobierno nacional también? Acciones concretas y el cumplimiento, por lo U- menos el cumplimiento de la ley. En este sentido, ¿ustedes se sienten acompañados por la provincia y un canal de diálogo permanente como para ir para adelante en torno a los mismos objetivos? Bueno, sí, a nosotros nos atiende todo el mundo, nos atiende el gobernador, el ministro de la Producción, la secretaria de Energía, o sea, tenemos ese diálogo, pero el diálogo con el gobierno nacional a veces se hace muy difícil. Ujú. Vos pensás que el incremento de lo que tuvo que ver con el combustible fósil, eh, habíamos, tenemos todos los números. Mira, vine sin número porque dije, vamos a hablar un poco más para que la Sí, sí, población sí, 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 entienda, pero sí. para que vos te des una idea, a partir de la asunción de Javier Milei, el incremento en el combustible fósil superó el 250%, y en el caso del biodiesel no llega al 100%. Entonces vos ves que hubo una recomposición muy Mm. importante en el sector petrolero y nosotros no tuvimos la misma recomposición. Hay una fórmula de precio que la Secretaría de Energía tiene que aplicar sí o sí. La aplicó durante el primer semestre del año 2024. A partir de ahí, con este tema de eh, el plan que tiene Marín para ganar plata sí o sí con YPF, de su, dice, multiplicar por 4 el valor de la compañía y demás, a partir de julio, a las empresas productoras de biocombustible, que son las que también participan en ese surtidor que vos vas a estar cargando todos los días. Si vos agarrás y vos mirás el surtidor, dice 7,5% de biodiesel, 12% de bioetanol en las naftas. A partir de ahí, nunca más se cumplió el, lo que tuvo que ver con el valor de fórmula, que es un valor de una resolución, eh, digamos, de la Secretaría de Energía de la Nación. Em, ¿Quién les provee el material a ustedes? ¿Cómo se nutren de Bueno, ese biocombustible?
Nosotros, nuestro principal insumo en el caso del biodiesel es el aceite de soja. ¿Quiénes lo producen? Los mismos que tienen el mercado externo del biodiesel. O sea, nosotros, la mayoría de las plantas compramos a estos grandes crushing, Bunge, Cargill, Renova. Y hay otras plantas que compran a los extrusores de la zona. Ujú. Por ejemplo, la planta que está en la zona de Piamonte, ERA, que es una empresa asociada a la Cámara, bueno, ellos tienen más de 100 proveedores en la zona. Entonces ahí es donde yo te comento que hay todo un movimiento que se genera a partir de las plantas, donde ese principal insumo lo genera por ahí un campo que lo tenés a pocos kilómetros de distancia. ¿El biodiesel agrega valor a la cadena sojera? Es indudable, digamos. Nosotros, desde que sale el poroto, ¿sí? Sí. Hasta que vos estás cargando en el surtidor, hay una cadena enorme de beneficios, de agregado de valor. Es lo que te decía hoy, digamos, de que, bueno, hay, por ejemplo, plantas que donde están radicadas, si no estarían, la cooperativa eléctrica que provee electricidad a la planta tendría que cerrar, porque la planta de biodiesel es la que está Qué ayudando a bárbaro. Claro, sostener claro. esa infraestructura eléctrica para el pueblo. Es realmente impresionante, ¿no? Por ahí la gente, hay un desconocimiento generalizado de lo que significa el biocombustible, el arraigo que provoca esto en el interior profundo, el, eh, la falta de aplicación de la ley al mismo tiempo por parte de diferentes gobiernos, y hay una impotencia muy importante también del sector ante esto. Sí, bueno, nosotros, mira, no nos cansamos de repetir, de hacer escuela, de ir a todos los medios habido y por haber, también lo que creo que hay que educar a los jóvenes, Ajá. ¿sí? Porque ahí es donde está la verdadera identidad del campo argentino y esto es agregado valor al campo. No pasa por otro lado, porque estamos hablando de producciones que en el caso del bioetanol agregan valor a la caña de azúcar, que de otra manera, vos viste el precio de la caña, va y viene, entonces Sí, sí, sí. eso en la parte de la zona de Tucumán, Salta, Jujuy. Agregan valor a la cadena del maíz. Tenemos Bio 4 en Río Cuarto, una planta espectacular. Y después tenemos toda la cadena que agrega valor a la cadena sojera, que son las 27 plantas de biodiesel, pero están en toda la Argentina. Te puedo decir Saladillo, te puedo decir Bahía Blanca, te puedo decir acá en la zona de nuestra Piamonte, Pereira. eh, Hay digamos, muchas zonas favorecidas con hay esto. muchas zonas favorecidas y Ujú, se podría ampliar esa red. ¿Por ujú. qué? Porque para darte una idea, nosotros con la capacidad productiva a full nos alcanza apenas para cubrir hasta, calculamos, entre el 12,5 y el 15% del corte, si el corte se elevaría. Brasil en el año 2030 va a un corte, a una mezcla de biodiesel, y no son los más fuertes ellos en biodiesel, pero fíjate la ventaja que nos han sacado, del 20%. Y nosotros todavía estamos en el 7,5%. Y en el caso de las naftas, nosotros producimos los motores Flex en Córdoba y lo mandamos a Brasil. Y en Brasil le ponen bioetanol al 27%, con un horizonte de llevar el bioetanol al 40%. Brasil, que no tenía nada, solo bioetanol, hoy ya nos supera ampliamente en biodiesel. Estados Unidos, con megaplantas que están haciendo de HBO también, de biocombustibles también de segunda generación que van a hacer. Entonces nosotros tenemos que mirar, decimos siempre, a dónde va el mundo. Si el mundo va para el Seguro. lado de la renovable, en Ujú. una transición energética, que incluso a la Argentina no tiene que hacer grandes inversiones de ningún tipo, porque las inversiones ya están hechas, es solo aprovechar las capacidades productivas e instaladas de la Mm. Argentina. En una Argentina donde se habla mucho del litio, por ejemplo, donde se habla mucho del descubrimiento ahora de los yacimientos de cobre, de oro en algún lugar específico de San Juan, es como que
dejamos de lado también esto tan nuestro que es el biocombustible, este combustible tan importante. Sí, yo creo que sí, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para que la gente entienda que es una salida que tenemos al alcance de la mano, es una salida ecológica, Ujú. ¿sí? Por más que hoy la palabra cambio climático, ecología y todo lo demás la están queriendo dejar de lado, Ujú. nosotros reivindicamos, sacamos una nota muy interesante en Infobae hace poquito, el fin de semana del legado del Papa Francisco con el tema de las encíclicas, con la Laudato Si, a dónde tiene que ir el mundo. Y realmente cuando miramos esto, digo, porque más allá de la ideología, de la religión, uno tiene que nutrirse de los grandes pensadores y mirar hacia dónde tiene que ir el planeta. En definitiva, nosotros no le sacamos el cuerpo a la discusión. También hubo grandes eventos climáticos y lo está habiendo, Ujú. con lo cual la producción sustentable que brindan los biocombustibles no puede estar fuera de la discusión política. Ujú. Marcelo, hoy si tendrías que definir la situación del sector, que es mala, es... Bueno, hoy no tenemos, bueno, se publicó el cupo es lo que nosotros tenemos que proveerle a a las principales petroleras, se publicó el día lunes. Tendría que haber estado publicado de la semana anterior. Y estamos trabajando para que se respete el precio de fórmula. Vos sabés que hubo una baja de los combustibles en surtidor y el presidente Marín de YPF lo que dijo fue que ya se tuvieron en cuenta todos los incrementos y todas las bajas en el precio para elaborar un precio, digamos, bien calculado. Dentro de esas variables está el precio del biodiesel y de los biocombustibles. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber una recomposición durante el mes de mayo. Ujú. ¿Por qué? Porque las petroleras han definido que ya lo tienen calculado en sus precios de surtidor. Eso es otro dato que me gustaría explicártelo a tu audiencia, es el siguiente. El impacto de un aumento del biocombustible en surtidor es mínimo. Te doy un ejemplo, un aumento del 10% en el precio del bio Sí, impacta 0,75 en claro, nada. surtidor. Ujú. Con lo cual ahí también tenemos una ventaja nosotros. Lo que producimos no impacta en el bolsillo de la gente, Claro. ¿sí? Porque es tan poquita la mezcla en el contexto general que es muy, muy Mucho poco. menos en un mercado desregulado ahora. Bueno, no, nosotros todavía estamos regulados. Lo que Ajá, está desregulado es el petróleo. Entonces, claro. cuando la Secretaría te dice, a vos te puedo fijar tu precio, pero libero el precio del fósil, lo que te está diciendo es, estoy transfiriendo recursos tuyos, que son propios, y se lo estoy dando a la necesidad imperiosa de ganar plata con YPF. En cuestión impositiva, ¿cómo están con eso? No, en eso estamos bien, las plantas están ordenadas. Lo que siempre se evita a través de nuestra producción, viste que es como un sub y baja, es mantener siempre el tema laboral. Nosotros, eh, por ahí las plantas están paradas, porque vos el cupo, al estar trabajando con una capacidad instalada muy ociosa, digamos, trabajás 40% del mes y después cerrás el mes. O sea, Claro. entonces, eh, ¿qué es lo que se aprovecha a hacer? Se hace mantenimiento, Mm. bueno, se hace mejora, se pinta todo lo que se puede pintar, digamos. Entonces, tratamos de mantener el empleo. Esa es nuestra principal preocupación. Eh, pero bueno, después lo que hay que hacer es ser muy creativo y estar atento a los vaivenes del mercado. Hoy otra variable que nos termina afectando es que nuestro principal insumo está en dólares. Entonces ahora con este sub y baja del dólar oficial también te da cierta incertidumbre. Una de una de las soluciones que nosotros encontramos como sector fue escribirle a la secretaria de Energía, a Tetamanti, y decirle que por qué no sacamos una fórmula que contemple, digamos, que sean dólares. Entonces nos olvidamos de cualquier tipo de ¿Y qué negociación les dijo? posterior. No tuvimos respuesta Todavía no. todavía. No, todavía no.
Es una constante esa, ¿no? De no tener Es respuestas. una constante. Bueno, ahora ya emitimos otra, que después te la voy a compartir, que la enviamos esta semana, donde hacemos un breve resumen de un poco lo que te conté, desde que de julio del año pasado no respetan el valor de fórmula, justo cuando hubo un cambio en la conducción en la Secretaría de Energía. ¿Te acuerdas que estaba Chirilo? Bueno, Sí, Chirilo sí, se sí. fue, Chirilo cumplió la ley. Esta secretaria no la está cumpliendo la ley, no está cumpliendo la resolución 963 del año 23. Marcelo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, a disposición para lo que venga para adelante. Marcelo Cusnier, presidente de la Cámara de Biocombustibles de Santa Fe. Seguimos en un rato más por FM 102.5, El Observador Santa Fe. Ya volvemos. Seguimos en un rato más por FM 102.5, El Observador Santa Fe, en YouTube en el canal del Observador Santa Fe. Comunicate con nosotros a través de nuestras plataformas y seguinos en Instagram, El Observador Santa Fe. Vamos a empezar a hablar de procuración de órganos, vamos a hablar bueno, conocido como trasplante de órganos, vamos a hablar del cudayo, de la importancia que tiene en la sociedad, por lo que significa la provincia de Santa Fe en el escenario nacional en torno a esta cuestión. Estamos con Juan Ignacio de María, es coordinador del Cudayo. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos y por visitarnos hoy en los estudios. Bueno, buenas tardes a todos y saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos qué es el Cudayo y cómo funciona básicamente. Bien, bueno, el CUDAIO, que es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, es un organismo de la provincia de Santa Fe que depende del Ministerio de Salud, pero que trabaja coordinadamente con el INCUCAI, ¿no es cierto? Que es el Instituto Nacional. Y está regido por la ley de donación, que es la última, la ley Justine. Y no empezó ahora, empezó en el año 82, y acá en Santa Fe tuvimos una persona muy importante, que es el Caco López Candiotti. Bien, vos sos coordinador del Cudayo, Sí. pero puntualmente para que la gente sepa cuál es el rol específico. Bien, yo trabajo en el CUDAIO desde el 2011 y actualmente coordino los equipos, que son varios. Hay que pensar que bueno, la provincia está dividida en norte y sur. Nosotros de Santa Fe coordinamos hacia Rafaela, Reconquista, digamos, hacia el norte. Y hay que cubrir mucho territorio.
Así que tenemos equipos de procuración, que son los que van y llevan adelante los operativos, tenemos equipos de ablacionistas, equipos de neurólogos que hacen los diagnósticos y yo coordino todos esos equipos. Es decir, que hay un equipo interdisciplinario muy importante. Vos en lo que es la procuración de órganos tenés un equipo interdisciplinario nuestro, nosotros tenemos médicos y enfermeros que trabajan en procuración, tenemos neurólogos, técnicos de electroencefalograma, no me quiero olvidar de nadie, ¿no es cierto? Los ablacionistas, ablacionistas renales y ablacionistas de hígado, como los que hacen ablación propiamente dicha. Tenemos choferes, Claro. tenemos un laboratorio de histocompatibilidad en Rosario que trabajan muchísimo. Trabajamos además con sangre, porque digamos el Cudayo ya hace unos años tomó lo que es la donación de sangre y estamos a cargo del Centro Regional de Hemoterapia del Sur y del Norte. Así que sí, muchísima gente de nosotros, pero cuando hay proceso de procuración también trabaja la gente de los efectores. Ujú. La gente de terapia intensiva, la gente del laboratorio de los efectores. Así que sí, es un trabajo impresionante. Quiero que me cuentes de forma sencilla cómo es el paso a paso de esta tarea tan importante, básicamente cómo se organiza un operativo de Bueno, ablación. sí, lo primero que se empieza es a partir del donante. Con la ley Justina del 2018 cambió todo porque hoy los mayores de edad son todos donantes, salvo que se hayan expresado en contra, manifiestamente por escrito. Entonces se hace el diagnóstico, se comunica a la familia la situación de la muerte y de la donación de órganos, y ahí empieza un proceso que tiene muchos pasos, porque hay que hacer prueba de Claro. compatibilidad, abrir lista de distribución, logística, la logística a veces terrestre, a veces aérea, mucha coordinación con aeropuertos, por suerte el INCUCAI nos ayuda muchísimo en eso. Mm, Y eh, finaliza, perdón, sí. con el implante del órgano en el receptor. Con respecto al proceso en sí de trasplantes, ¿cómo es que ustedes detectan un posible donante? Bueno, hay una palabra que vos dijiste muy interesante, es posible donante. Hay que definir quién es un posible donante. Un posible donante en realidad es todo fallecido que no tenga contraindicación ni médica ni legal. ¿Sí? ¿Y qué es todo fallecido? Porque en realidad lo que puede tener un paciente que tuvo una parada cardiorrespiratoria, que se reanimó o no se reanimó porque no había que reanimarlo, y puede donar los tejidos. Puede donar las córneas, puede donar el corazón para válvula, puede donar el hueso inclusive. Y el otro tipo de donante, que es donante de órganos, son pacientes en terapia intensiva con un daño neurocrítico que tienen lo que se conoce como muerte encefálica. Ujú. Muerte cerebral, muerte encefálica. ¿Qué criterios se utilizan para asignar un órgano específico? ¿Es por lista de espera? ¿Cómo se Bien, organiza eso? nosotros lo que hacemos es, a través de normativas del INCUCAI y un sistema operativo que tenemos, que se llama Sintra, abrir listas de distribución. Los órganos son distribuidos por criterios preestablecidos por el INCUCAI. Obviamente que arriba están las urgencias, la emergencia. Todos estamos al tanto de eso porque vemos, sale en todos los canales de televisión, cuando hay una persona esperando un órgano en emergencia. Y después por debajo de esos pacientes en la lista vienen ya los que son electivos, que ya empezamos con los receptores regionales o provinciales. Ujú. Em, ¿Cuál es la situación actual de Santa Fe? Santa Fe siempre fue muy importante en el escenario nacional. Santa Fe históricamente fue pionera, porque la verdad que cuando en el 82 empezó el CACO, fue una provincia pionera y también fue pionera en la trasplantología. No hay que olvidarse de la clínica en nefrología, que fue un centro de los primeros que empezó a trasplantar muchísimos riñones acá en Santa Fe. Pero en los últimos años venimos siempre con números altos por encima de la media nacional. Y, por ejemplo, el año pasado creo que terminamos con 75 donantes y quedamos por arriba de la media. Pero no hay que dormirse en los laureles, porque tenemos más de 500 pacientes en lista de espera Mm. en la provincia de Santa Fe. Em, con la nueva ley, la ley Justina, vos la mencionabas Sí, hace un ratito nada más, todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. ¿Qué pasa con aquellas familias que se niegan a que sean donantes sus bien. familiares? Yo creo que es importante, primero, esta ley surge en 2018, todos los senadores votaron a favor, no hubo Ujú. nadie en contra. Hay que recordar que fue Justina. Justina fue una chica que falleció esperando un trasplante y creo que la familia tomó ese dolor de la pérdida y lo convirtió en algo positivo, que fue ir al INCUCAI y decir, bueno, ¿qué necesitamos para mejorar? Y bueno, necesitamos una ley que establezca que todos somos donantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país solidario. Entonces establece esto: los mayores de 18 años son donantes siempre, salvo que se hayan manifestado por escrito, por métodos que establece el INCUCAI, diciendo que se niegan a ser donantes. Y cambió todo porque
La situación compleja es que cuando un familiar pierde Un ser pierde un ser querido. querido, Sí, sí, sí. se le complica mucho tomar decisiones. Le sacamos ese peso de la toma de decisiones, de los hombros, también se lo sacamos a los médicos. Mm. No es que yo decido que tu familiar sea donante, es donante porque así lo establece una ley. ¿Y ustedes cómo acompañan a esa familia del donante? Bien, es una pregunta re importante. A la familia del donante se le acompaña durante el proceso de comunicación, durante el proceso de donación. Generalmente se hace un cierre con la Mm. familia cuando se entrega el cuerpo para que lo puedan velar. Y luego nosotros tenemos un equipo de psicólogos del Cudayo que quedan en contacto con ellos. Algunos el duelo de la pérdida les es más fácil, a algunos el duelo se les hace más difícil, pero los acompañamos. O sea, los acompañamos también después. Yo siempre digo esto, antes con la ley previa, que la familia se podía negar a la donación, yo conocí un montón de familias que se negaron y después se arrepintieron. ¿Te Pero no arrepentiste? conozco ninguna familia que se haya arrepentido de donar. Claro. ¿Sí? El que se arrepiente. Bueno, eso es un dato elocuente, ¿no? Sí. ¿Querés contar alguna situación emotiva o especial que te haya tocado La presenciar? verdad, que, bueno, 2011 trabajando en esto y las situaciones más emotivas para mí son los donantes pediátricos. El tema del donante en pediatría es un tema re complejo porque hay chiquitos que esperan un órgano y los donantes pediátricos son mucho menos frecuentes que los donantes adultos. Entonces, siempre el mundo y la Argentina está trabajando a ver cómo mejora los donantes pediátricos. A mí me ha tocado muchas situaciones, sobre todo en el Alasia, donde he tenido que tratar con familias de un menor que falleció y deciden los padres, tanto en la ley anterior como en esta, deciden los padres si están los dos presentes, tienen que estar de acuerdo en donar ambos. Y la verdad es que las familias de los menores de edad es increíble cómo acompañan. Me han Mm. llegado a decir, obvio, ¿cómo vamos a tomar otra decisión? Claro. Y uno, la verdad es que los donantes pediátricos te marcan. ¿Por qué mientras la donación es una, a ver, para decirlo de alguna manera, una alegría, una satisfacción para ese paciente que espera, también es dolor en la familia del donante? ¿Cómo manejan ustedes Está bien, eso? pero el dolor de la familia del donante no es por la donación en sí, es porque se le murió un Es por la familiar. pérdida del ser Sí, querido, es sí, más, sí. la donación es algo que los va a ayudar para decir, bueno, se fue, pero se fue donando. Mm. Y no mucha gente tiene la posibilidad de fallecer y donar. No es algo, no todos los fallecidos pueden ser donantes. Mm. Tienes que fallecer en una terapia intensiva con ciertos criterios para poder ser donante. Así que muchos vamos a morir sin poder donar los órganos. ¿Cómo te especializaste en procuración de órganos y qué te motivó a trabajar sobre esto? Buena pregunta. Yo soy clínico, me formé en el Hospital Cuyen, en la salud pública. En 2011, gente que viene de la salud pública y del Cuyen me invitó a trabajar y no tenía mucha noción de esto, porque cuando yo estudié en la facultad no te hablaban de esto, ni sabía que era el Incucay, el Cuday o cómo era un donante. Y cuando empezás a ver lo que es un proceso de donación, eh, que terminan con órganos implantados en varios receptores muchas veces, empecé a decir, esto es agotador, pero está buenísimo. Y me fue metiendo cada vez más hasta que, bueno, uno ya es parte de esto. ¿Qué órganos son los que se trasplantan con mayor frecuencia? Bueno, la mayoría de los pacientes en lista de espera están esperando riñones. Ajá. Un riñón. ¿Por qué? Porque está el tema de la enfermedad renal crónica, pues los pacientes que le faltan los riñones se dializan. Entonces eso lo vuelve un paciente crónico. El resto de los pacientes, ya sea porque tengan una insuficiencia hepática, cardíaca, respiratoria o de los otros órganos, son menos frecuentes. Así que lo que más se trasplantan son los riñones. Como sociedad podemos contribuir más a través de todos los sectores, ¿no? Más activamente en la donación de órganos. Yo creo que sí, yo creo que en Argentina, en la provincia de Santa Fe, acá donde estamos nosotros, ya quedó clarísimo que la sociedad es donante. Eso es algo que, esa duda ya la superamos, nuestra sociedad es donante. Lo que se puede contribuir, por ejemplo, en muchos años hicimos romper los mitos, Ujú. romper los mitos los mitos de los 90, eso era la combi blanca, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. ya no existen No, era tanto. tremendo. El mito que había, bueno, cuando éramos chicos nosotros, Sí, sí. la verdad que era La hablar de combi trasplante de órganos era era la una combi locura. blanca. Sí. Por suerte vivimos en un país que está libre de tráfico de órganos, Ujú. de turismo de órganos, que es cuando personas van a otro país, pero se puede construir, hablar de esto en la familia, expresarse como donante. Si bien hoy el no donante es aquel que tiene una manifestación negativa, te puedes expresar como donante positivamente, incluso a través de la aplicación Mi Argentina. Ujú.
con un método bastante sencillo lo podés hacer. Y después, una cosa muy importante para la sociedad, que no tiene que ver tanto con órganos, es el tema de la donación de sangre. Yo creo que la sociedad puede ser donante voluntario de sangre. ¿Qué significa eso? Es un cambio de paradigma. El paradigma clásico es, che, un familiar mío necesita sangre o el primo de un amigo, voy y dono sangre. Y lo que hacemos nosotros del Cudayo es colectas de sangre extramuro, afuera de las instituciones, Estación Belgrano, Sí, sí, escuela, sí, sí, plaza, sí. lo que haga. Y un hombre puede, digo hombre mujer porque es distinto, un hombre puede donar hasta 4 veces al año sangre, cada 2 meses hasta 4 veces al año, y la mujer hasta 3. Y eso es una donación altruista, digamos, no va al pool de sangre que puede necesitar cualquier persona. Nosotros en eso, en la salud pública, ya lo tenemos salvado, porque Ujú. hace tantos años que venimos haciendo colectas de sangre que cumplimos las necesidades de la salud pública. ¿Las religiones qué papel juegan en esto? En Bueno, la procuración de es órganos. interesante. Yo a veces escucho coordinadores jóvenes que dicen, no, la familia eh, no quiere que donen porque eran de tan religión y no están a favor. En 2018 el INCUCAI hizo un encuentro con todas las religiones que hay en Argentina. Estaba el catolicismo, el judaísmo, el Ujú. sijismo, los musulmanes, el judaísmo, creo que nombré casi todo. Y el eslogan fue, bueno, que casi todas las religiones, porque creo que había una rama del budismo que para mí todas las religiones están en contra. No hay ninguna religión que se manifieste en contra. Hoy hay nuevo papa y creo que fue Juan Pablo II el primero que se manifestó a favor. Estoy hablando de la cuestión cristiana, que es la religión que pertenezco yo. Creo que Juan Pablo II fue el primero que se manifestó a favor. Pero Mm. obviamente todas las religiones están a favor. Están a favor. Bueno, ustedes realizan diversas actividades ante la comunidad. Están preparando una maratón, ¿es Sí, así? ahora no me recuerdo ahora bien la fecha, para que busco el machete. El 8 de junio está la maratón que se viene haciendo hace muchos años. 10 kilómetros, 5 kilómetros, 3 kilómetros para los que no están tan entrenados. Vamos a estar con la Municipalidad de Santa Fe, con el acompañamiento nuestro y con un eslogan que plantemos una semilla de esperanza. Ahí estamos coordinando con el gobierno de Santa Fe plantar 1.300 árboles alrededor de toda la provincia, Ajá. no en las grandes ciudades, sino también en las localidades chicos, con acompañamiento de la familia de los donantes, con acompañamiento de los receptores y la comunidad general. Y ese número, 1.300 árboles, sale de los 1.300 donantes que lleva la provincia del año 82. ¿Qué rol tiene el Hospital Cuyen de nuestra ciudad? Bueno, está buenísimo que me hable del Cuyen. En 2012, Sí. ya hace, no quiero, viste que calculá y te sentís Y viejo. sí, 13 años. Sí, yo lo tengo refresco, pero fue hace 13 años. El Hospital Cuyen empezó a ser hospital donante. ¿Qué significa? Con el Incucay y con el Cudayo. Hubo 2 hospitales en la provincia que son hospital donante. Uno es el Cuyen de la ciudad de Santa Fe y el otro es el ECA, el Clemente Álvarez de Rosario, que es municipal. Ujú. Y esos hospitales son donantes. ¿Qué significa eso? Significa que toman los procesos de donación de órganos y tejido como un proceso propio. No va el Cudayo externo a llevar adelante los procesos, sino hay que personal de terapia intensiva, sobre todo, que Ujú. lleva adelante los procesos de forma independiente. Y además lo toman como política sanitaria desde la dirección del hospital, Mm. ¿no es cierto? Y eso hace que estos 2 hospitales, ahora el ECA, el Clemente Álvarez lleva 6, el Cuyen lleva 4 en lo que va del año de órganos, y los dos llevan 9 tejidos cada uno. Y terminan siempre arriba de la lista de los donantes de la provincia. Juan Ignacio, ¿esto requiere una capacitación permanente, el trabajo que ustedes Y pasa que realizan? es un laburo que se va actualizando, hay Ajá. actualizaciones. Nosotros hay actualizaciones en criterios, hay actualizaciones en nuevas técnicas. Hay una nueva técnica que es el donante en asistolia, Ujú. que es un donante que tiene, digamos, una parada cardíaca programada. El ECA ya realizó 2, Ujú. y uno se tiene que actualizar permanentemente. Y no te respondí una cosa, que son los centros de trasplante público. Dijiste Cuchi, me acordé. De 2012, aparte de ser hospital donante y llevar adelante su propio proceso, tiene trasplante renal. Llevamos muchísimo trasplante renal en el Cuyen, en la unidad de procuración y trasplante del Hospital Cuyen, y trasplante de córnea. Y en Rosario también en el Hospital Centenario se hacen trasplante renal y de córnea, o sea, público, para pacientes Ujú. que no tienen cobertura. Ujú. Eso es importante, Sí, fundamental. es Sí. importantísimo. Siempre se garantiza
el trasplante en pacientes sin cobertura. Si no, por ejemplo, un trasplante cardíaco o pulmonar que no se hace en la ciudad de Santa Fe en efectores públicos, lo financiamos nosotros, digamos, lo financia la provincia a través del Claro, CUDAI. claro. Pero hay equidad e igualdad. Todos los pacientes, más allá de la cobertura que tenga, tienen que acceder al trasplante. Recién hablábamos de la provincia de Santa Fe, cómo Sí. está posicionada en el escenario nacional. La Argentina, cómo está posicionado en el mundo. Sí, pasa que si uno va a los números mundiales, sobre todo cuando uno se compara con Europa, no alcanzamos las tasas de donación que tienen ellos. La donación se mide por millón de habitantes. Ujú. ¿Sí? Un cálculo, uno puede decir 4 o 5 donantes, bueno, pero se calcula por millón de habitantes. Ellos tienen 40 donantes por millón de habitantes y nosotros estamos alcanzando en los mejores años 20 y pico de donantes por millón de habitantes. Estoy hablando de el país entero. Ujú. ¿Sí? Nuestra provincia por ahí está más alto porque tiene más donantes, pero con respecto a países europeos y también de Norteamérica, estamos por debajo. Y bueno, señal que tenemos que seguir mejorando. Y cuando uno mira la región, nos comparamos con Brasil, Uruguay, más allá del tamaño chico de Uruguay, estamos bien Ujú. con respecto a la región. Ujú. Hay un trabajo mancomunado, digo, Sí, siempre fuimos muy unidos. Bueno, el CUDAIO toma el modelo de donación de España Ajá. en los 90, que es muy interesante porque trabaja muy bien los españoles y ahora como ya somos más independientes, antes miramos siempre qué hacían los españoles. Y somos unidos los latinoamericanos, Brasil, Uruguay, son todos países que con el INCUCAI hacemos reuniones periódicas y estamos todos en la misma, viendo cómo alcanzamos los niveles de procuración de otros países, cómo garantizamos el trasplante en todos nuestros pacientes en lista de espera. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos Bueno, un en la gusto. tarde de hoy. Juan Ignacio de María, coordinador del CUDAIO. Nosotros hacemos una breve pausa y ya nos despedimos de todos ustedes. Tramo final de Un Rato Más del Observador Santa Fe con un periodista de la casa, con Ignacio Donetti. Nacho, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, mencionábamos al comienzo, a modo de apertura en el programa, la elección del nuevo Papa, que evidentemente marcó el eje informativo en todo el mundo y por supuesto también en la República Argentina, pero otros temas también suceden de forma local, de manera puntual, que tienen que ver con la cuestión paritaria. Esta nueva pauta salarial que ha ofrecido el gobierno en las últimas horas. Seguramente por estas horas vamos a conocer ya la totalidad de las respuestas por parte de los gremios, pero básicamente, ¿cuál es la propuesta en sí que hizo la gestión de Puyaro? La gestión de Puyaro hizo un 8% trimestral, 3, 2,6 y 2,4. Veremos qué es lo que responden, qué es lo que definen los afiliados, como esto siempre sucede. Hay malestar por parte de los docentes públicos de ANSAFE. Esto lo hizo saber Rodrigo Alonso en su momento. Bueno, ya sabemos que UDA ha rechazado esta oferta. Veremos cómo los más fuertes, qué es lo que deciden en estas horas. Bueno, será cuestión de esperar y de ver en definitiva la resolución
de los sindicatos, fundamentalmente de ANSAFE. Me parece que Sí. acá también hay como una especie de guerra dialéctica Sí. entre el gobierno y la dirigencia gremial Sí, de ANSAFE. y no hay que olvidarse tampoco lo que es esta asistencia perfecta que comenzó con los docentes, después se extendió para los Ujú. demás sindicatos y esto hace que el trabajador pierda dinero. Esto es lo que me decían también muchos trabajadores, como te lo dicen a vos. Sí, El sí. tema de perder un día significa mucho. Creo que fue estratégica la jugada que hizo el gobierno de Puyaro al colocar la asistencia perfecta. Sí, sí, sí. Generó una discordia entre lo que es, no digo discordia, pero sí un replanteamiento entre el afiliado y el gremio. Mm. Porque si vos vas con el gremio al paro, te significa después en el bolsillo un monto importante si lo haces mensual o lo haces trimestral. Nacho, otro de los temas tiene que ver con más casos de dengue. Hay una preocupación en el área sanitaria de la provincia de Santa Fe en torno a esto. Sí, preocupación, pero está bueno con la prevención. Digo con la prevención porque bajaron los casos notablemente con respecto al año pasado. En las últimas horas se dio el parte epidemiológico donde dice que en la última semana hay 920 casos de dengue en la provincia de Santa Fe. Sí. Son 7.777 casos en lo que va del año y si esto se traslada al mismo periodo, pero del 2024 hay un 90% de descenso, Sí, sí, porque sí. teníamos 60.000 a este periodo y ahora hay casi, no llega a 8.000. Nosotros hablábamos esta semana con Analía Chumpitaz del Ministerio de Salud, la directora de Promoción y Prevención de la Salud de la provincia, y nos mencionaba justamente esto, y que la mayoría de los casos se había registrado en la ciudad de Rosario y toda la zona sur de la provincia. Por lo tanto, es cierto, con respecto a años anteriores y fundamentalmente el 2024, en lo que hace a Santa Fe, el área metropolitana, ha bajado sustancialmente. Sí, 5 fallecidos son hasta ahora por la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti, son 4 en el departamento de Rosario y 1 en Casilda. También significativo el descenso en muertes y eso está bueno. Esto va de la mano de lo que es la vacunación, la prevención, el descacharrado, que enhorabuena la gente ha tomado un poquito de conciencia. Y aquellos también que se han inmunizado a través de haber adquirido la enfermedad, como me pasó, realmente horrible, es muy feo. Yo tuve dengue y tuve COVID. Sí, La verdad que particularmente la pasé peor con el dengue que con el que con COVID. el COVID. Obviamente que muchos la han pasado peor con el COVID, Ujú. de hecho, pero el dengue es complicado. Recomiendo y aconsejo, yo no doy consejos nunca, pero aconsejo y sugiero a aquel que no atravesó la enfermedad, cuídense, Sí. cuídense porque es bravísimo y te queda durante 2 semanas que por más que vos te den las placas, los análisis, todo bien, te dan ganas de acostarte, estás cansado, estás fatigado, te duele la cabeza, te duelen los músculos. Así que es una recomendación importante. Si no lo agarraste y no te vacunaste, hacelo porque es gratuito. Nacho, gracias. No de nada, Nos encontramos la semana que viene. por supuesto. Ignacio Donetti acompañándonos en esta edición de Un Rato Más. Nos despedimos, nos vamos, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde en Un Rato Más. Chau.